Colombia ha sido uno de los temas más recalcados en América Latina, es uno de los temas vigentes en nuestra agenda latinoamericana. En Sudamérica es una de las cosas más preocupantes. Sin embargo, vamos a hablar contigo de eso hoy. ¿Qué ha ocurrido en el proceso de paz en Colombia a través de estos años? ¿Hasta dónde, si se puede decir, evolucionado o cómo se ha desarrollado tanta plática, tanta ruptura de los procesos de paz? Y hoy estamos con uno más que vamos a entrar más adelante de profundidad, pero ¿qué ha pasado a través de estos tiempos? Es un tema muy interesante, es un tema bastante escabroso realmente. El proceso, este no es el primer proceso de paz que se hace en Colombia, esto se ha venido organizando desde hace aproximadamente 30 años, desde incluso, si mal no estoy, desde la presidencia de Belisario Betancur, y eso estamos hablando incluso desde hace, yo no había existido todavía, para que lo pongamos en perspectiva, hace más de 30 años que no se ha hablado del tema, y lastimosamente por cuestiones políticas, ideológicas, intereses de parte y parte, pues nunca se ha llegado a un proceso de paz en concreto. Lo que más se ha acercado fue en el año 99, cuando en un gesto de voluntad, por decirlo así, el que fuese presidente de Colombia, en aquel entonces Andrés Pastrana, despejó un área en la zona selvática de Colombia, en el departamento del Caquetá, que se llamaba San Vicente del Caguán, un área tan grande como Suiza. Estamos hablando 42.000 kilómetros cuadrados de territorio donde la guerrilla tenía autonomía absoluta y donde lamentablemente la guerrilla creyó que estaba por encima de la ley, del gobierno, y nunca asistió a la mesa de negociaciones, lo cual dio al nacimiento de lo que se conoce como el Plan Colombia, un plan muy controversial que, si bien diezmó la fuerza militar de las FARC, no la exterminó. Y en ese proceso obviamente ha habido mucha controversia, violaciones a los derechos humanos, en fin, una guerra que a lo largo de esos años ha desplazado millones de personas. Colombia registra el segundo desplazamiento de personas, siendo Darfur en su punto más álgido el primer lugar en el mundo con mayor número de desplazados. Actualmente se ha llevado a cabo el proceso de desminado de minas antipersonas. En esto también Colombia ocupa un deshonroso segundo lugar a nivel mundial, después de Afganistán, en el número de víctimas por culpa de estos minados en donde opera la guerrilla. En la actualidad se están llevando a cabo 5 puntos importantes en la mesa de negociación en La Habana, Cuba. Estamos hablando de integración política de las FARC, lo cual es un tema que se ha avanzado parcialmente, el tema de reparación de víctimas, tanto por parte del gobierno, por parte de la guerrilla. Estamos hablando también de la reforma agraria, personas que puedan, a quienes se les debe restituir las tierras. Estamos hablando también de algo tan importante para Colombia y Latinoamérica como es la producción de estupefacientes y droga en Colombia, y cómo eso puede llegar a afectar a Latinoamérica, cosa que lo vamos a discutir más adelante, entre otros puntos donde se ha hecho algunos avances, pero donde la población realmente, la paciencia de la población ha corrido, se ha desmenuzado. La gente ya no tiene paciencia realmente. 52% de los colombianos consideran que no se va a llegar a un proceso de paz. Esto se ha iniciado desde el 2012, estamos en el 2015 y todavía no se ha llegado a un acuerdo como tal. A través de los años, y oyéndote a ti, en la exposición que haces de estos procesos de paz desde décadas atrás, hemos visto cómo Colombia ha sido afectado. El mero corazón de Colombia, la gente de Colombia, la gente de a pie, el profesional, el chiripero, el clase media, el que va al mercado, el que va a la plaza donde ha explotado una bomba, el área ha sido afectada, el nombre de Colombia a nivel internacional, la gente ha temido, el turismo ha sufrido.
se han sufrido tanta gente, entonces vale la pena preguntar, ¿cuáles han sido los factores determinantes para que no se haya podido concretizar la paz en Colombia? Colombia para mí es un caso muy paradójico, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Es bien sabido que los países que están en un conflicto armado interno no registran un crecimiento económico. Colombia, eso es lo que ha experimentado. Es decir, Colombia desde hace muchos años ha tenido un conflicto armado, sin embargo eso no ha mancillado su economía. Por el contrario, Colombia es uno de los países que más éxito ha tenido económicamente. Su economía ha crecido, según cifras de la CEPAL, 4 o 5%, y supuestamente este año será uno de los países de Latinoamérica con mayor crecimiento económico, que es lo que yo digo una dicotomía, porque si vemos África, estos países tienden a volver a recaer en un conflicto, y esto lo han examinado teóricos como Paul Collier, quien es una autoridad en el tema. Yo creo que el proceso de paz ha tenido cierta, por decirlo, cierta desconfianza entre los colombianos, es tal vez por la retórica que se ha manejado entre la oposición en cabeza del expresidente Álvaro Uribe y su partido político, el Centro Democrático, y el presidente Santos, quien está tratando de impulsar esta política, este proceso de paz. Creo que ha habido lo que se llama en inglés un terror management, un manejo del terror. Es decir, la oposición dice, no, la guerrilla va a llegar y va a tomarse el país, y Timochenko, y Iván Márquez y los que están en la cúpula de las FARC van a llegar a ser presidentes. Entonces es esa infusión, esa diseminación del terror dentro de los colombianos, decir, la guerrilla se va a apoderar del país y vamos a tener otro país castrochavista y que va a comulgar con Venezuela y que va a comulgar con Cuba y va a ser otro país que puede llegar a los que ha llegado Venezuela en la actualidad. Entonces, lamentablemente no ha habido una información a plenitud dentro de la población. Creo que la población, bien sea porque no les interesa, porque tienen desconfianza de la guerrilla, pero creo que, y esto yo lo he sostenido en distintos medios de comunicación, la población necesita saber el rol que tiene en este proceso de paz, porque a fin de cuentas los guerrilleros van a estar reinsertados en la sociedad. Y si, volviendo al tema, tú has mencionado el corazón, hablando de Semana Santa, el corazón, ¿no? ¿Qué va a apuntar al corazón? Yo creo que si el colombiano, y esto es fácil decirlo, y yo sé que es muy complicado, si el colombiano no entra en paz consigo mismo y con el prójimo, en este caso el desmovilizado, yo realmente no veo cómo un proceso de paz pueda llegar a convertirse en algo sostenible si todavía sigue esa rencilla, ese resentimiento y ese resquemor después de tantos años de violencia. No es fácil, pero si no se da ese paso, el proceso de paz va a estar sostenido con alfileres. Tú hablabas del terror. Hay cosas que no se ven, y a veces las cosas que no se ven determinan que una cosa sea lo que es. Y yo me pregunto, ¿vale la pena reflexionar si hay intereses, sea políticos, económicos, que no le interese la paz en Colombia? Por supuesto, mire, es algo muy interesante porque todos quieren la paz. El mundo entero quiere la paz. Mire, hoy, por ejemplo, el Papa Francisco anunció como un voto de confianza a ese proceso de paz la visita del Papa Francisco a Colombia. No se ha determinado la fecha, pero él dice que con motivo del proceso de paz, él va a visitar Colombia. Alemania se presentó como garante del proceso de paz. Venezuela, Rusia, hace poco el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, visitó Colombia y también respaldó el proceso de paz. Y hay muchas organizaciones, ONGs a nivel internacional, a nivel mundial, que apoyan el proceso de paz. Han habido fondos para mantener el proceso de paz, más de $100 millones que le permita a la comitiva de la guerrilla, tanto a la comitiva del gobierno, poder mantener ese proceso en La Habana. Todos quieren la paz, pero hay sectores dentro de Colombia que no quieren la paz.
Y podríamos decir que hay intereses económicos, por supuesto que los hay. El Plan Colombia es un plan multimillonario de parte del USAID. Estamos hablando de que Colombia, después de Egipto, en su mejor momento, es el segundo país con mayor recepción de dinero de Estados Unidos en ayuda militar. Es decir, la media de Latinoamérica no le llega a los talones a lo que recibe Colombia en financiamiento de su aparato militar. Por supuesto que hay un interés. En la guerra de las drogas, la guerrilla ha sido de los mayores beneficiados en esto de la guerra de las drogas, porque ellos han cultivado, han hecho que los campesinos cultiven estupefacientes, coca, en fin. Se han lucrado de este negocio. Entonces, obviamente que existen intereses. Y precisamente el tema de las drogas es un tema que todavía está al pendiente, porque de ser así, de que la guerrilla deje vamos a decirlo, de lucrarse de este negocio, esto va a tener un efecto dominó en el resto de la región respecto al tema de las drogas. A través de los años, tal como decíamos del principio, por décadas, cada gobierno electo en Colombia, el tema primordial es un proceso de paz, un plan de paz. Correcto. Cada gobierno en los Estados Unidos siempre ha tenido, ahí tenemos el famoso Plan Colombia y muchos otros intentos, es el tema de un proceso de paz en Colombia. Los organismos internacionales, la OEA, la ONU y todos los otros organismos de América del Sur, se habla y se promueve ese proceso de paz en Colombia. En esta oportunidad se está realizando una conversación de paz, se está tratando de lograr un acuerdo en Cuba. ¿Cómo percibe el pueblo colombiano, después de tantos intentos y a través de tantas historias y después de, como decía, tantos intereses y tantas políticas detrás de todas estas cosas, cómo percibe el pueblo colombiano este nuevo y último intento? Yo creo que voy a hacer una rectificación en lo que acaba de mencionar. Yo no digo que los colombianos no quieran la paz. Los colombianos quieren la paz, por supuesto. Creo que yo como colombiano quiero la paz en mi país. Eso no nos cabe duda. Me parece que es algo que incluso en la Constitución de 1991 lo menciona como el bien supremo de los colombianos. Es el de encontrar la paz. Desde hace muchos años se trata de encontrar la paz. Creo que, como lo acabo de mencionar, es la desconfianza que produce las FARC, y no solamente estamos hablando de las FARC únicamente, porque hay otros grupos armados, el ELN, ¿no? Y quiero decir también que no es la única vez que Colombia ha alcanzado un proceso de paz. Lo hizo con el M-19, lo ha hecho con el Quintín Lame, con el ELP, en fin. Habían un montón de grupos armados, pero lograron la paz, y muchos de ellos, por ejemplo, el que es actualmente el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, él fue un miliciano, fue integrante también de las guerrillas. Antonio Navarro Wolf, quien fue gobernador del departamento de Nariño y que fue alcalde también de Pasto y también fue guerrillero. Carlos Alonso Lucio. Yo puedo enumerar muchas personas que han sido insurgentes y que han tenido una vida política muy activa en Colombia. Entonces yo creo que también hay que mirar un poquito en retrospectiva que sí se puede alcanzar la paz. Y aunque yo personalmente señalo a la guerrilla que también tiene que tener un compromiso más firme y más fuerte con la paz, me parece también que no hay un tratado de paz que se logre por medio de las balas. Es decir, son muy contados los casos. No sé si, creo que en Filipinas también con un grupo insurgente se alcanzó la paz por medio de un acuerdo de paz. Creo que el único caso así fue en Sri Lanka con los llamados Tiger Tamils o los tigres de tamiles, que fueron erradicados totalmente por medio de las balas. Pero es muy poco los casos donde simplemente se alcanza la paz por medio de las balas. Yo creo que firmando un diálogo, firmando un acuerdo por medio del diálogo es el camino. Firmamos ese acuerdo, resulta exitoso este diálogo de paz en Cuba,
¿qué implicaciones tendría ese logro en el aspecto económico respecto a Cuba, respecto al narcotráfico internacional de las drogas? Sí. ¿Qué implicaciones tendría? Eso es un tema muy interesante. Yo creo que Cuba en este caso, me atrevo a decir que se vio muy beneficiado el albergar, el ser el anfitrión de esta mesa de diálogo, porque vemos, por ejemplo, en diciembre pasado, el presidente Barack Obama abrió un nuevo capítulo en las relaciones de Estados Unidos y Cuba, y entre lo que el antes y el después, vemos el antes de las relaciones de Cuba y Estados Unidos. Estados Unidos había mencionado que Cuba era un país que albergaba terroristas, que apoyaba el terrorismo, que era aliado de la FARC. Que era aliado de las FARC, que, en fin, siempre llevándole la contraria a Estados Unidos en tema de terrorismo. Yo creo que Estados Unidos, al ver que Cuba ha tenido una participación muy activa en este proceso de paz, cambió un poco su parecer frente a Cuba. Dice, bueno, Cuba está tratando de llevar a cabo un proceso de paz siendo garante de que por fin se lleve a cabo un proceso de paz, un tratado de paz en Colombia. Y a nivel latinoamericano, como lo acaba de mencionar, bueno, el hecho de que las FARC trafique con drogas, eso también le da una posición muy importante en lo que es la lucha contra las drogas a nivel hemisférico, porque las FARC tienen obviamente convenios, eso no es secreto, tiene convenios con los cárteles mexicanos para traficar drogas, valga la redundancia, y claro, por supuesto, o sea, los narcotraficantes van a encontrar otros medios, otros métodos de cómo lucrarse por medio de prostitución, de actividades de pandilleras, etcétera, etcétera. Pero eso también tiene un componente muy importante en cómo se va a manejar la guerra contra las drogas, que en mi opinión, y como lo hablamos en una ocasión aquí, es una guerra fallida. Porque se habla de que la FARC, eso es lo que, como se ve en la FARC a nivel internacional, de que son un paraíso, de que es un territorio donde son los laboratorios de droga, donde hay montones de armas. Entonces es bueno eso, averiguar qué va a pasar con el desmonte de la FARC, Correcto. cómo se reinsertaría la FARC en la sociedad colombiana. Irían como el M-19 a través de un partido político. ¿Está Colombia preparado? ¿Qué ocurriría? ¿Cuál sería el destino final de todas las armas en poder de la FARC? ¿Qué pasaría con los laboratorios de drogas que están funcionando en el territorio controlado por la FARC? Y el desminado, es que eso es otro punto muy importante, el desminado, el de retirar todas las minas antipersonas que hay en muchos de los... en la selva, en los corregimientos, en todos estos lugares donde la guerrilla ha sembrado estas minas. Creo que los colombianos tienen que estar preparados para una eventual reinserción de estas personas, y como lo vuelvo y lo menciono, yo creo que eso todo está en el corazón. Suena muy poético, suena muy romántico, pero esa es la verdad. Yo creo que el no tener en cuenta los traumas que ha vivido, por ejemplo, un niño. Son niños campesinos que han sido reinsertados obligatoriamente en las filas castrenses de las FARC. ¿Cómo lidiar con esos traumas psicológicos, las enfermedades que han tenido que pasar en las selvas? Yo creo que la paz empieza por el corazón, esa es la verdad. No es fácil, vuelvo y lo menciono. Obviamente es muy fácil decirlo ahora que estamos acá en la comunidad de una ciudad como Nueva York. Es muy fácil decirlo. No estamos en medio de las balas, pero precisamente viéndolo desde un punto externo, me parece que eso es lo que podría sostener la paz. Y obviamente la igualdad social. Colombia, lamentablemente, es uno de los países donde presenta una gran brecha de oportunidades y de igualdad de condiciones para muchas personas, porque lamentablemente, si no existen oportunidades laborales para que una persona se desarrolle como individuo, pues obviamente que siempre va a rondar esa idea. Y lo que tú mencionaste al comienzo de este programa es
Vemos cómo jóvenes empiezan a fantasear con esta idea de meterse con ISIS y de ir a Siria y de ir a Libia y a estos países a pelear con la insurgencia. ¿Y por qué? Porque no tienen la oportunidad de desarrollarse como profesional, de ser una persona que lleva una vida normal. Y eso es lo que puede ocurrir en Colombia. Si no existe esa igualdad social, también estamos viendo que ese proceso de paz va a estar muy vulnerado. A mí solo me resta desearle que sea exitoso este proceso de paz. Ya no queremos más guerra. Estamos hablando de décadas. Ya es tiempo de que le demos oportunidad a la diplomacia, que demos oportunidad a los diálogos, que dejemos de resolver los problemas a trompadas, a patadas, a balazos y cañonazos, porque ya está bueno. Mi hermano, muchísimas gracias. Este es tu programa. Gracias. Vamos a ver cómo nos juntamos más a menudo para que hablemos de otros temas, de otros países. Sí. Y creo que nuestra gente se puede beneficiar. Ese es el objetivo de Punto de Vista. A ustedes, señores, darles las gracias porque siempre están con nosotros. MNN hace posible este programa. Zenaida Méndez, nuestra directora ejecutiva, Dulce Mateo, coproductora, un servidor, Carlos Cabrera. Les invito para que el próximo domingo a las 8 de la mañana estén con nosotros.